Anteúltimo segmento de la radio Ha Vivido Equivocada de hoy, compartimos la columna Un Mundo en Crisis con Fabián Harari. Fabián, buen día. ¿Qué tal, Gustavo? ¿Cómo estás? Todo muy bien. Bueno, esta columna quería hablar de dos temas. El primero es, lo más inmediato, ¿no? Las elecciones en un contexto muy problemático, muy dramático. La inflación este año va a ser más o menos entre el 51 y 55%, es decir, la última que tuvo Macri antes de perder las elecciones. Pero lo peor es que las proyecciones para el año que viene están entre el 65 y el 100% de inflación. Yo no quiero ser autorreferencial, pero esto lo dijimos. Lo peor de todo es que aún con toda la suba del blue, el tipo de cambio está muy atrasado, porque recordemos que hay un tipo de cambio oficial. El tipo de cambio oficial se depreció solamente un 18% frente a una inflación del 51%. Digamos, calculen los oyentes lo que queda de devaluación. Y eso, si se quiere tener una moneda, digamos, o una cotización que esté más o menos a tono, si se quiere devaluar más para impulsar ciertas actividades, bueno, la devaluación va a ser mayor todavía. Después hay otra discusión que es por qué la devaluación deprime la economía, pero eso ya tendríamos que discutir en otro momento. No necesariamente una devaluación deprime toda la economía. Acá en la Argentina sí. Ahora, a eso hay que agregar que las reservas líquidas del Banco Central llegan a 500 millones de dólares. Dicho de otra forma, el Banco Central está prácticamente vacío. Es decir, nos estamos jugando en una corrida cambiaria, en una devaluación en ciernes, un Banco Central sin reservas. Ese es el panorama general que tenemos en Argentina. Bueno, ya tenemos todas las cifras de pobreza, salario. Es decir, acá se está cocinando una olla a presión muy, pero muy fuerte. Y ahí hay Cavallo tuvo una propuesta, general, una propuesta, digamos, financiera, pero que es el de doblar el tipo de cambio. El lunes lo expuso en el programa de Pagni, que es un dólar comercial, es decir, para la importación y la exportación, fijo, devaluado, y un dólar financiero que es un dólar libre, que es un dólar para todas las operaciones que no tienen que ver con importación y exportación. Recordemos que a falta de estos dólares, el gobierno está impidiendo la importación. O sea, vamos hacia una estanflación pronunciada, o sea, una disminución de la actividad económica con inflación, ¿no? Normalmente se asocia la inflación a un recalentamiento de la economía y se asocia la baja de la inflación con una recesión. Bueno, acá tenemos estamos teniendo las dos cosas juntas. Digo que es interesante de esto que propone Cavallo, porque aparentemente Guzmán piensa hacerle caso, es decir, Guzmán está evaluando desdoblar el tipo de cambio y dejar, digamos, en lugar de que haya 16 tipos de cambio fuera del oficial, que haya uno y que sea libre. Esto obviamente va a tener una serie de problemas, no solamente por la devaluación del dólar oficial y por digamos, el dólar libre, sino le va a traer muchos problemas, le va a seguir trayendo problemas con el agro. Ahora, este es un pequeño cuadro de situación del drama que se encuentra un país que está quebrado. Es una economía que está completamente quebrada. Gustavo, ¿vas a decir algo? No, para nada. Te estaba escuchando. ¿Por qué? ¿Sabés qué fue? El último sorbido del mate. Porque lo que me pasa a mí es que yo te escucho muy poco. Sí. Entonces que vos querés hablar a veces no. Entonces estoy más atento a eso. No, está bien, Fabián, seguro, hago esa disquisición, fue el sorbido del mate. Dale. Bueno, ahí tenemos una primera pregunta, ¿no? ¿Van a dejar que la realidad haga el ajuste? Es decir, vamos a tener un Rodrigazo de hecho, ¿no? Una cosa es un Rodrigazo que es un ajuste hecho por un gobierno con determinadas medidas, y otra cosa es el ajuste, por ejemplo, del 2001, ¿no? La propia realidad hace explotar todo,
y da un ajuste incontrolado. ¿Por qué pregunto esto? Bueno, hay una cuestión económica, pero hay una cuestión que a veces uno no maneja, porque la economía tiene elementos objetivos, pero hay una cuestión política donde uno puede tomar una decisión. En esto no solamente está el gobierno, sino está la oposición. Hay muchos que piensan, que esperan que la realidad haga el ajuste y tienen ese sueño de ser Néstor después del 2001 o Menem después de 1989. Lo que pasa es que estos fenómenos no son tan controlables. Ellos pueden ser Néstor o Menem, pero pueden ser Duhalde después del 2001 o Cafiero después del 89. Es decir, son fenómenos el ajuste hecho por la realidad misma hace explotar todo por dos aires y la política también estalla y no es tan controlable como ellos creen. Además de que hay muchos liderazgos, no está solo la recta. Entonces, esta es una primera pregunta, ¿no? Es decir, ¿cómo se va a producir el estallido? Porque la otra opción es que la haga el propio gobierno. Y el propio gobierno se banque todo hasta el 2023. Y eso nos habla del segundo elemento al que quiero llegar, porque esto tiene que ver con la disciplina de una clase. ¿Cuánta disciplina tienen los políticos burgueses con su clase? Una serie de políticos, una política, más disciplinada, significa políticos que, digamos, relegan ciertas ambiciones inmediatas por el bienestar de su clase en general. Digamos, si uno tuviera una política burguesa mucho más disciplinada, esperaría que, digamos, el ajuste sea más administrado. Y obviamente, digamos, una disputa en torno a eso nos habla de una disciplina menor. Este cuadro económico obviamente lleva al gobierno a una derrota. Yo creo que por más platita que hayan puesto, el gobierno va a una derrota peor. Va a una ampliación de la derrota que solo puede ser mitigada por los propios problemas que tenga Juntos por el Cambio. Es decir, esta cuestión de los votos de Mani, los votos de López Murphy, ¿no? Es decir, que pueden irse para otro lado. Pero fuera de eso, y más allá de la distancia entre el gobierno y la oposición, yo creo que el gobierno va a sacar aún menos votos. En los candidatos los candidatos nacionales, porque ahí está la otra cuestión, y es que, como ya se sabe, ya es Vox Populi, incluso es público, no Vox Populi, los intendentes van por el corte de boleta. Sí, los intendentes están repartiendo la boleta del frente de todos, digo los intendentes kirchneristas, ¿no? Perdón, mejor dicho, los intendentes peronistas, ya este nombre empieza a sonar más. Reparten la boleta del Frente de Todos, reparten la boleta de Juntos por el Cambio a nivel nacional y reparten su propia boleta a nivel municipal. Esto fue acordado, no es, si se quiere, una indisciplina por decirlo así, esto fue acordado en una reunión de Insaurralde con los intendentes propios, o mejor dicho, los intendentes que tienen candidatos en el Frente de Todos, en la quinta de su casa. O sea, los reunió a todos en la quinta y les dijo, hagan lo que quieran, pidan el corte de boleta, acá sabemos que perdemos. Y lo otro interesante sobre ese tema es la foto de Fernando Gray con Omar Plaini. Interesante porque Fernando Gray, recordemos que era el candidato que se oponía a que Máximo Kirchner gobernara el PJ en la provincia de Buenos Aires, había incluso impuesto un recurso de amparo, había iniciado acciones legales para que Máximo no asumiera. Bueno, está con Omar Plaini. Omar Plaini es parte de Moyano, es del gremio de los Canellitas, es un gremio alineado con Moyano, y tiene que ver con la reestructuración de la CGT, donde se va Caló, considerado kirchnerista, entra Pablo Moyano, y es una especie de CGT de unidad con Barrio Nuevo.
una unidad entonces contra el kirchnerismo. Y otra vez de la mano de una fracción de intendentes. Bien, ¿qué es lo que... acá vamos a una segunda pregunta. Asís acaba de decir ayer a la noche que Cristina le va a dar una última oportunidad a Alberto. En concreto, ¿qué significa? Que se va a correr. Ayer hizo completo silencio en el acto, aunque le hizo un saludo bastante despectivo a la candidata Tolosa Paz. ¿Qué significa eso? Significa que se va a correr, que lo va a dejar gobernar, que le va a dejar hacer los cambios que Alberto quiera, salvo Guado de Pedro, pero digamos, según Asís, y Asís es un operador de Cristina, ella se va a correr. No va a renunciar, ¿no? Porque eso sí generaría cierto problema, pero se va a correr. Yo creo que de la misma forma que hablamos con el tema del estallido, la actitud que tome Cristina también marca el grado de descomposición o no que tiene la política burguesa. Porque si Cristina fuera un cuadro de su clase en términos más estrictos, ella se callaría la boca, digamos, haría la gran Menem, pero la vicepresidencia, es decir, sería una vicepresidenta de figuritas, de caricatura, habiendo perdido el poder real, como lo perdió, o quedándole muy poco, simplemente, digamos, emprendería su retiro de la política, ¿no? Que ella quiera esmerilar el gobierno desde adentro, o después de las elecciones, incluso salir del gobierno y generar una crisis política mayor, pasar a una oposición, marcaría ese grado de descomposición. Y aquí vamos a una segunda pregunta, que va al mediano plazo, no a lo que va a pasar el lunes, pero sí a mediano plazo. Eliminada Cristina por la vía de mano propia o por la propia realidad, hoy el peronismo no tiene un líder importante que pueda reorganizar todo ese espacio. Podría ser Alberto. Poca gente le ve uñas para guitarrero, por eso lo pusieron a Mansur. Mansur parece que tampoco arranca, el menemcito parece que no es tan menemcito. Y acá, digamos, uno puede pensar en Schiaretti, y ahí el tema Córdoba, y todo lo que hay que ver si lo de Alberto no fue un tiro por elevación a Schiaretti, o a esta estrategia de Schiaretti. Pero lo que yo me pregunto es, la configuración argentina, la configuración política, fue armada en torno a la idea de la normalización del régimen inaugurado en el 2003, ¿sí? O mejor dicho, la normalización de la política a partir del régimen inaugurado en el 2003, que uno llama bonapartismo, con dos estrategias diferentes: la matización, Massa, ahora Alberto, o el enfrentamiento Macri. Es decir, la política armada en torno a la normalización por una vía o a la resistencia, ¿no? Que es el propio kirchnerismo, que resiste en ese régimen. Es decir, así se armó la política en la Argentina, la política burguesa, ¿no? ¿Qué hacemos con esto que surgió en el 2003? Ahora, eliminada Cristina, desaparece también el sentido de esa pregunta que ordenaba la política argentina. Entonces la pregunta es si no, eso no requiere, la desaparición de esa pregunta no requiere una nueva configuración, porque aparece otros problemas. Y ahí uno piensa, ¿qué va a pasar con Larreta, Santilli, Monzó, Pichetto, que son peronistas? ¿Tendrán una especie de indulto? Y del otro lado quedará Macri, Milei, que anda de conversiones con él, Bullrich y la UCR. Es decir, a mediano plazo, ¿vamos hacia eso?
Y ahí lo último que me quedaba era pensar en el tema de la izquierda, y que da título a esto, ¿no? La resistencia. En medio de esta debacle y en medio de la reconfiguración del mapa político argentino, ¿qué es lo que ofrece la izquierda? Que en realidad la resistencia. ¿Qué significa la resistencia? Yo defiendo esto como está. Cuando yo defiendo lo público contra el fantasma de la privatización, cuando yo defiendo lo nacional contra el fantasma de vendrá el imperialismo a atacarme, cuando yo defiendo la democracia contra el fantasma de los golpistas, y cuando yo defiendo, digamos, a delincuentes, ¿sí? Es decir, todas las personas que cometen delitos, robo, etcétera, etcétera. No hablamos de luchadores, hablamos de lumpenes que roban. Contra lo que se supone que son represores y barras genocidas, digamos, asociando la represión al que le roba a un kiosquero con con la represión a un militante revolucionario, que eso fue básicamente la dictadura en los 70, digamos, trastoca todo, pero lo que digo es, está defendiendo un statu quo. Uno mira el discurso de cierre de campaña, por no decir toda la campaña, y las últimas entrevistas que le hicieron los candidatos del FIT, Miriam Bregman y Gabriel Solano, o Nicolás del Caño, en las apariciones televisivas, y dicen, vamos en contra de la reforma laboral, vamos en contra del acuerdo con el Fondo Monetario, es decir, lo que están diciendo es, nos vienen a atacar y tenemos que defender esto que tenemos. Eso es la resistencia. Resistir es, digamos, de alguna forma, yo me quedo donde estoy, yo evito moverme, pero más, lo peor aún es que esa resistencia tiene el carácter de la defensa, ¿no? Es decir, la resistencia es una estrategia. Uno puede tener una especie de resistencia, atacando o defendiendo. Acá lo que vemos es una defensa del statu quo. Yo quiero mantener esta sociedad como está, frente a ciertos ataques que la quieren hacer peor. Entonces, lo que termina siendo la llamada izquierda, que como digo no es más que una socialdemocracia, es alineándose con todas las fuerzas de la burguesía que están de acuerdo con el statu quo, por ejemplo el kirchnerismo, por ejemplo incluso el macrismo, incluso lo que se llama la derecha liberal, que en el fondo no quiere transformar el sistema social, digamos, quiere dar algún giro en la política económica. Ese es el gran problema. Frente a una crisis que se está llevando puesto al país, porque hay que ver si después de este estallido y después de esta descomposición generalizada, ¿qué es lo que tenemos después? Todos apostamos a que el país más o menos va a seguir siendo lo que es. Y uno tiene esta idea de después del 89 vino la década del 90, después del 2001 vino la década kirchnerista, pero eso no lo sabemos. No podemos actuar por la inducción, digo porque, digamos, para que eso sucediera hubo una serie de elementos de lucha de clase, de elementos políticos, de ciertas cuestiones incluso internacionales, que hicieron que la Argentina pudiera reconstruirse, no al nivel de lo que estaba anterior, pero por lo menos no terminar de desaparecer. Pero eso es como, digamos, la gallina que ve que todos los días le dan de comer y cree que, digamos, es porque la quieren, y un día se da cuenta que, digamos, le dan un hachazo en el cuello, sí, se la quieren comer, ¿no? Es decir, eso no lo sabemos. En medio de esto lo que tenemos es gente alineada políticamente, pro kirchnerismo y la socialdemocracia, defendiendo un estado de cosas que es el estado de cosas que nos ha llevado hasta acá. El problema es, otra vez, la Argentina solamente sale si hay una propuesta de transformación. Eso es lo que no se vio en toda la campaña, y eso sí muestra un grado de descomposición política y sobre todo ideológica. Bueno, pero tenemos un artilugio, Fabián. Reflotamos el tema de la pandemia y le echamos la culpa de todo. Eso puede ser también. Ahí está. Sí. Te mando un abrazo, Fabián. Nos reencontramos el próximo viernes. Nos vemos, Gustavo.